Hola, mi nombre es Paola Yurisa López Calderón, estudiante de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Psicología del segundo semestre sección A de la Universidad de San Carlos de Guatemala del Centro Universitario de Occidente. A continuación veremos una presentación basado en el libro de la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Acompáñenme. El inicio del proceso cualitativo, planteamiento de problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. Capítulo 11 del libro de la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Y nos introducimos a este tema citando el siguiente texto. Un planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entremos con convicción, pero sin un mapa detallado y preciso. Y de algo tenemos certeza. Deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para adaptarnos al cambio. Roberto Hernández Sampieri. Y para introducirnos a este capítulo, abordamos la manera en que la idea se desarrolla y transforma en el planteamiento del problema de investigación cualitativa. En la ruta inductiva son 6 los elementos clave para plantear un problema de estudio. Entre ellos vemos los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, viabilidad de esta, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y definición inicial del ambiente o contexto. La esencia de la investigación cualitativa. La investigación desde la ruta cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. La investigación cualitativa y el desarrollo profesional. Aquí debemos imaginar que concluimos nuestros estudios profesionales y trabajamos arduamente y recientemente nos ascendieron a un puesto con funciones de mando. Por ejemplo, jefe de producción en una fábrica, como gerente de recursos humanos en una empresa de servicios como un hotel o un banco, o coordinador de mercadotecnia de una compañía que fabrica productos de consumo. Y para ello, nosotros en nuestras responsabilidades destacan la idea de querer optimizar los procesos actuales de trabajo y los programas más importantes de la organización. Desde luego estamos como que familiarizándonos con los objetivos de nuestra organización y área funcional, y en todo esto, ¿verdad?, para llevar a cabo y utilizar la investigación cualitativa en nuestro desarrollo profesional. Ahora, los retos profesionales en los que la ruta cualitativa nos puede servir es en el área profesional, por ejemplo en el área clínico y epidemiológico, que es enfermería, psicología o psiquiatría. Estos van con el fin de incrementar la obediencia de los pacientes o tratamientos médicos y recomendaciones clínicas, lograr apoyo comunitario y compromiso social con acciones epidemiológicos. También nos ayuda en el área educativo para poder determinar qué factores influyen en la selección de la carrera o pregrado. También nos ayuda en lo administrativo, ya que ahí nos ayuda a evaluar las necesidades locales y operaciones cuando se implementan nuevos programas o acciones que involucran a toda la organización. También nos puede servir en la arquitectura y construcción para recabar experiencias exitosas y obstáculos que han experimentado otros profesionales al diseñar y construir edificaciones y diagnosticar necesidades de usuario. Luego veamos también a lo general, ya que aquí nos ayuda a clarificar expectativas y necesidades de pacientes, clientes, consumidores, trabajadores, estudiantes, usuarios, miembros de una comunidad, etc. Y luego vemos qué implica plantear el problema de investigación cualitativa. Pues una vez concebida la idea del estudio como investigador, debemos familiarizarnos con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno que estamos pisando. Y ya que nos adentramos al tema, podemos plantear el problema de estudio, y el planteamiento cualitativo comprende el propósito u objetivo, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias
en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. Pero para ello debemos utilizar palabras que sugieran un trabajo exploratorio. Entre ellos podemos ver como razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación, caracterización y comprensión. También debemos tener presente que tenemos que utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones, tales como describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, etc. Debemos usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio. Debemos utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones, y por ello debemos emplear un lenguaje neutral y no direccionado. También debemos incluir una definición general de trabajo sobre el fenómeno o problema o idea central. También debemos denotar la estrategia de investigación, ya que es el diseño básico para ver si es fenomenológico o etnográfico, o sea, ya una tarea fundamentada. También debemos mencionar los casos de estudio como unidades de muestreo o análisis. Por ejemplo, si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, pero se debe definir. También debemos identificar el lugar o ambiente inicial del estudio, tales como, por ejemplo, como hogares, laboratorio, escuelas, empresas, eventos, simuladores, hospitales, sitios históricos o un área geográfica o comunidad, etc. En ocasiones el propósito es un objetivo sencillo y directo. Y por ello el planteamiento en la ruta cualitativa tiene alcances, pero siempre se inicia explorando y describiendo. Y en ello vemos la justificación, que es importante cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. También vemos la viabilidad, ya que es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. Ahora bien, para responder a las preguntas es necesario elegir un contexto o ambiente en el que se lleve a cabo el estudio, situarlo en tiempo y lugar. Y al plantear el problema es importante que tengamos en mente que la investigación cualitativa cuenta o se realiza primordialmente en ambientes naturales. Las variables no están controladas ni manipuladas. Los significados se toman de los propios participantes y los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. Otra manera para comenzar a plantear el problema de investigación es a través de un procedimiento muy sencillo. Se define el concepto central de su estudio y los conceptos que consideramos que se relacionan con él, de acuerdo con nuestra experiencia y la revisión de la literatura. Ahora la pregunta es, ¿qué papel desempeñan la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? Pues en la investigación cualitativa también se lleva a cabo una intensiva revisión de la literatura, particularmente de estudios cualitativos. Basta con señalar que la literatura es útil para detectar conceptos clave y nutrirnos así de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis. La siguiente pregunta sería, ¿qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Pues las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. Pero las hipótesis generales son emergentes, flexibles y contextuales que van afinándose, ya que se adaptan a los datos, primeros resultados y avatares del curso de la investigación. Una vez hecho el planteamiento, inicia la revisión de la literatura. ¿Qué sigue? El ingreso en el ambiente del campo. Una vez que has elegido un ambiente, debemos comenzar con la tarea de responder a las preguntas de investigación. Por ejemplo, el ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema, puede ser un hospital, una o varias empresas, el área de producción de una fábrica, una obra civil, una zona selvática, etc. Pero, ingresas al ambiente y campo y, como investigador, debes hacer una inmersión total en el ambiente, lo cual implica decidir en qué lugares específicos se recolectarán los datos. También debemos observar lo que ocurre en el ambiente, adquirir el punto de vista de los participantes, recabar los datos,
Detectar problemas sociales o fundamentales en el ambiente. Tomar notas y empieza a generar datos en forma de apuntes. Elaborar las primeras descripciones del ambiente, ya que más adelante se retomarán este tipo de puntos. Debemos también reflexionar sobre nuestro propio papel para ver las alteraciones que provocan nuestra presencia y las vivencias que también son una fuente de datos. La mente del investigador al ingresar al campo tiene que ser inquisitivo. La descripción del ambiente es una interpretación detallada de casos como seres vivos, personas, objetos, lugares específicos y eventos del contexto. Pero entre ellos vemos las anotaciones o notas de campo. Resulta conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada por evento, tema o periodo. Así los registros y notas del evento o periodo 1 se archivarán de manera independiente de los registros y notas del evento o periodo 2. Es muy recomendable grabar audio o video, así como tomar fotografía. Las anotaciones pueden ser de diferentes clases. Entre ellas vemos las anotaciones de la observación directa, que son descripciones de lo que se está viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes observados. También vemos las anotaciones temáticas. Estas son ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que a nuestro juicio vayan arrojando a las observaciones. También tenemos anotaciones temáticas. Estas son las ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones. Bueno, estas son las temáticas. La anterior eran como una observación interpretativa. Las interpretativas son los comentarios sobre los hechos, interpretaciones de lo que estamos percibiendo, pero la temática era la que iba acá. Pero continuemos. También tenemos las anotaciones personales. Estos son los sentimientos, las sensaciones del propio investigador. También tenemos las anotaciones de la reactividad de los participantes. Aquí son cambios inducidos por el investigador por problemas en el campo y situaciones inesperadas. Y luego tenemos lo que son la bitácora o diario de campo. Las anotaciones se registran en un diario de campo o bitácora, que más bien es como una especie de diario personal, donde además se incluyen descripciones del ambiente, iniciales y posteriores, que abarcan lugares, personas y se relacionen también con eventos. También vemos mapas del contexto y lugares, vemos diagramas, cuadros y esquemas, listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto y aspectos del desarrollo de la investigación. Ahí es de cómo vamos hasta ahora, qué falta y qué debemos hacer. Como podemos ver, la inmersión inicial nos conduce a generar las primeras categorías y temas sobre el planteamiento para revisarlo y afinarlo o modificarlo y así seleccionar un diseño y una muestra que, como veremos, implica continuar adentrándonos en el ambiente y tomar decisiones. Continuando con esta presentación, vemos el capítulo 12, el cual nos habla sobre la selección de la muestra en la ruta cualitativa. En este capítulo se comenta el proceso para definir las unidades y las muestras iniciales en los estudios cualitativos. El tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia, sino profundizar en el entendimiento de un fenómeno. Y entramos con este texto. En un estudio cualitativo, las decisiones respecto al muestreo reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento de problema. Esto lo dice Roberto Hernández Zampieri. Después de la inmersión inicial, la muestra de origen nos permite sumergirnos y profundizar en el contexto, al mismo tiempo que ya comenzamos a recolectar y analizar información. Las unidades de muestreo pueden ser, obviamente, como prácticas, episodios, encuentros, papeles o roles, diadas, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida,
procesos, etc. Por lo general, son 4 los factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos. Pero para ello vemos que también hay una muestra, y la muestra es el grupo de personas, es exactamente ese grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. Y como les decía anteriormente, por lo general son 4 los factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos. Entre ellos vemos la capacidad operativa de recolección y análisis. Otro factor es el entendimiento del fenómeno. El hecho de que la nueva información o dato que se agrega ya no produzca o aporte conocimientos novedosos o adicionales. Esto lo podríamos mencionar o denominar como una saturación de categorías. Otro factor es la naturaleza del fenómeno bajo análisis. ¿Cuáles son los tipos de muestras de investigaciones cualitativas? Ojo, aquí vemos que las más importantes son las no probabilísticas o dirigidas, o las propositivas, que también se les conoce como ya habíamos dicho, no probabilísticas o dirigidas, o también se les conoce como propositivas. Ahora veamos las clases de muestras. Entre ellas vemos la muestra de participantes, de voluntarios. Esto se ve más que todo en ciencias sociales y médicas, ya que son frecuentes las muestras de voluntarios. También se le puede llamar autoseleccionada. Otra muestra que podemos ver son la muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema y son frecuentes en investigaciones cualitativas muy exploratorias para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. También contamos con la muestra de casos tipo. Se utiliza en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones de naturaleza cualitativa, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. Otra muestra que podemos ver también es la muestra por cuotas. Es usada frecuentemente en estudios de opinión y mercadotecnia. Por ejemplo, los encuestadores reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas abiertas a individuos en un lugar público. Por ejemplo, en un centro comercial, una plaza o una colonia. Otro tipo de muestra que vemos acá son las muestras diversas o de máxima variación. Estas son elegidas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad de casos para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Como podemos ver, la imagen dice. Otro tipo de muestra son las muestras homogéneas. Las muestras homogéneas son lo contrario de las muestras diversas. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. Otro tipo de muestras son las muestras en cadena o por redes, o mejor conocido como bola de nieve. En este caso se identifican participantes clave y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información. Y una vez contactados, los incluimos también. Otro tipo de muestra que tenemos son las muestras de casos extremos. Estas son útiles cuando nos interesa evaluar características de grupos o situaciones alejadas de la normalidad o prototipos. Este tipo de muestras se utiliza para estudiar etnias muy distintas al común de la población de un país. Lo decimos con el máximo respeto a estos grupos humanos tan relevantes. Otro tipo de muestras son las muestras por oportunidad. Se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando los necesita, o bien individuos que requerimos para que se reúnan, ¿verdad?, por algún motivo ajeno a la investigación, y nos proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos. Por ejemplo, en la imagen podemos ver una convención.
Otro tipo de muestras son las muestras teóricas o conceptuales. Las muestras teóricas o conceptuales se refiere cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría. Puede muestrear casos que le sirvan para este fin. Muestras confirmativas. Las muestras confirmativas van con la finalidad de ser, como su nombre lo dice, confirmativas. Sumar nuevos casos cuando en los ya analizados se suscita alguna controversia o surge información que apunta en diferentes direcciones. También vemos las muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. Otro tipo de muestras que podemos ver son las muestras por conveniencia. Estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. En ocasiones, el investigador, ante la imposibilidad de reunir información directamente, podría tomar la decisión de elaborar una entrevista por conveniencia. Bueno, compañeros, como podemos ver, hemos tratado de dar como que un breve resumen o una explicación sobre el capítulo 11 y 12 del libro de la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Pero para poder continuar reforzando este tema, recomendamos seguir consultando el libro y seguir explorando e indagando y así también tener más información a profundidad. Muchas gracias por su atención.